Domingo Páez. Gracias, Reina. Miren, cuando el PLD llegó al poder en 1996, con Leonel Fernández como presidente, la irrupción del neoliberalismo en América era portentosa. Y la privatización de servicios públicos era el libro sagrado que habían asumido empresarios y políticos sin visión. República Dominicana fue montada en esa ola, al amparo de la ley de capitalización de las empresas públicas. Y se construyó un discurso justificativo que llegó a extremos tales como el del presidente de lo que es hoy el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el licenciado Celso Marrancini, que llegó a decir a los medios de comunicación, y así consta en los medios de la época, que si el Estado vendía la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales en $1, salía ganando. Claro, el patrimonio eléctrico del país en manos del Estado debía tener un costo cercano a los 75,000 millones de pesos. Pero si lo vendía en $1, de acuerdo con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, ganaba. ¿Cuál era el presupuesto de ese discurso? Que el Estado dedicaba lo que es hoy 4 millones, menos de 4 millones de dólares a subsidiar el sector eléctrico, y las empresas eléctricas se ponían en manos del sector privado. El Estado no tendría que subsidiar el sector eléctrico con un solo centavo. Bueno, se le entregaron las 3 distribuidoras al sector privado, se le entregó toda la generación térmica al sector privado, y hoy, ironía de la historia, justamente en la administración del ingeniero Celso Marrancini, ese subsidio de 4 millones de dólares en un año llegó a 1.350 millones de dólares. El subsidio que no tendría el Estado que ofrecer ni siquiera en $1 centavo, en la administración de Celso Marrancini se llevó a 1.350 millones de dólares. ¿Ustedes saben cuántas veces más que la que se daba cuando la CDE estaba en manos del Estado? Multiplique, divida 1.350 entre 4. A más de 300% se elevó el subsidio del sector eléctrico en manos del sector privado. Pero antes de eso hubo varios eventos interesantes. Se le entregó EDE Norte y EDE Sur a los españoles y a los norteamericanos. ¿Quiere que le diga algo? Tuvieron en todo el gobierno de Hipólito Mejía, que fue el que sucedió a Leonel Fernández. Y cuando regresó Leonel Fernández, las 3 distribuidoras estaban en manos del Estado. ¿Y saben por qué? Porque no la soportaba
ni el sector privado, ni el Estado. Y usted me preguntará, ¿y cómo es posible esto? Sencillo. Cuando se hizo la capitalización, el interés público quedó totalmente desprotegido. Totalmente desprotegido. Y la capitalización del sector eléctrico se hizo en una sola vía. Se hizo exclusivamente para beneficiar al empresariado. Y desde la capitalización hasta aquí, debe haberse gastado en subsidio al sector eléctrico en manos del sector privado más de 600.000 millones de pesos. ¿Ustedes saben por qué? Porque el sector privado lo que hace es optimizar ganancias. El sector público lo que debe hacer es producir servicio. No es un generador de riqueza per se. Así se hizo con todas las empresas de Corde y las que no eran de Corde. Se le entregó al sector privado ese patrimonio. Y lo último que querían ya desde Corde era canibalizar barrios enteros, porque ocurre que en medio de toda privatización se produce la más espantosa corrupción de los políticos. ¿Quieren que le cuente algo? Para volver a capitalizar, para volver a estatizar las 3 distribuidoras, hubo un soborno de 15 millones de dólares por intermediación de un empresario nacional, que fue el que sirvió de abogado, haciendo abogacía, relaciones públicas, cabildeo, ante el gobierno del presidente Mejía, para que se le entregara 200 y pico de millones de dólares a las distribuidoras, a las empresas españolas, para que se desinteresaran y le entregaran ese bien. Nunca se sabrá la cantidad de dinero que costó la capitalización de la empresa pública, pero los responsables de eso, desde la CREP, están disfrutando de absoluta impunidad frente a ese desastre. Y los dominicanos hemos sufrido la depredación de lo político, de lo poco que dieron esas empresas a través de Fomper, y la voracidad sin límite de los empresarios que invirtieron en esos sectores. Y el sector público no tiene nada, y el interés social no tiene un defensor. El interés público no tiene ningún defensor. El PLD pagó esa primera ola de privatización siendo echado del poder. Volvió en el 2004 por el desastre de los bancos, que también lo pagamos nosotros, el desastre de la quiebra de los bancos, con impuestos, igual que el mundo pagó el desastre de la crisis financiera del 2008. El pensamiento europeo, que es el pensamiento más claro y equidistante, el pensamiento intelectual europeo, es el único que pone en su verdadera dimensión el saqueo que se lleva en contra del interés social y en contra de toda la humanidad para satisfacer la voracidad sin límite y la complicidad impúdica entre políticos y empresarios para apropiarse de los bienes públicos. Esa es la verdad. Nadie ha acusado a los miembros de la CRE, que deberían estar en un tribunal dando cuenta de ese desastre. Todos, todos, por ahí andan pontificando y llegaron a ocupar posiciones de ministerio después. Hoy estamos frente a una segunda ola de privatización, pero más grave porque el PLD, producto del costo que pagó entre el 96 y el 2000 con la primera ola, no se atrevió a llevar a cabo la segunda ola. Y muchos, en vez de irse por la corrupción de la privatización, se fueron por la corrupción administrativa a enriquecerse. Y ahí están. Ojalá y el Ministerio Público Independiente construya justicia,
Ahora estamos frente a la segunda ola de privatización. Y esta es más peligrosa. Y esta es más peligrosa porque incluye servicios vitales como el agua. Porque entrará a un servicio que es inexplotable para el sector privado si no cuenta con el subsidio del sector público, como el transporte. Se despojará a la propiedad social de espacios que la naturaleza nos dejó como propiedad colectiva para ponerla al servicio de sectores empresariales como la Bahía de Manzanillo. Se construirán decenas de carreteras de Samaná con peaje sombra para sacarle de los impuestos del contribuyente, para enriquecer a empresarios que se asociarán con políticos para hacer los contratos más impúdicos del mundo. Nunca se ha perseguido a los responsables de ese contrato de la carretera de Samaná y de otros. Pero la fortuna de quienes participaron en eso ha crecido exponencialmente. Quienes plantearon que si se vendía CDE en $1, la sociedad ganaba, están tranquilos en su casa, en mecedoras confortables. Mientras la pobreza de los dominicanos ha crecido de manera sistemática y la desigualdad y la inequidad son ejemplo para el mundo de cómo se puede depredar una nación con absoluta impunidad. Humberto.